Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esa presencia tuya, Señor, en este lugar. Gracias por ese amor tan maravilloso que tú nos tienes, Señor, a todos, a cada uno de nosotros, Señor. Venimos, Señor, en agradecimiento por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestra congregación, Señor. Bendecimos, Señor, esta iglesia. Quiero entregarte, Señor, esta palabra en tus manos, Señor, es palabra tuya. Señor, que seas tú, Señor, el que hable hoy a tu iglesia, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y te pido, Señor, que tú abras los corazones, las mentes, Señor, de los que van a escuchar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 22. Dice la palabra de Dios en el capítulo 22, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Estamos en un tiempo en la que día a día, semana tras semana, estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando que Dios está llamando a su pueblo. El pastor dijo que hay un propósito para todos. Desde el momento en que nacemos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay un propósito para cada ser humano, para cada ser racional que nace sobre la tierra. Dios tiene un propósito para esa persona. Pero todos aquellos que hemos conocido en algún momento la verdad, hemos aceptado ese sacrificio en la cruz de Jesucristo, todos aquellos tenemos un llamado. Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios está hablando a la iglesia y está llamando a cada uno de nosotros. Hay un llamado para ti y Dios necesita que tú oigas su voz.
Dios necesita que tú levantes tu cabeza y cojas ese llamado que Él tiene para ti. Estamos leyendo de las bodas de la fiesta de bodas, de que un rey preparó una fiesta para su hijo. Y conocemos la parábola y conocemos el contexto de esa parábola, de lo que Jesús quería hablar en esa parábola. Y yo quiero centrarme en los últimos 3 versículos. Cuando estaba preparando esta palabra esta semana, el Señor tocó mucho mi corazón. Tengo que confesar que he llorado mucho. Cuando el Señor me lleva a esta palabra, el Señor conmovió mi corazón, y cuando el Señor me muestra, y me gustaría compartir contigo todo lo que he aprendido, porque he aprendido, el Señor me ha mostrado muchas cosas en este pasaje, con estos versículos, y me gustaría que tú también recibieras eso que el Señor me dio, porque yo creo que todos los que subimos aquí a predicar, todo lo que predicamos, primeramente el Señor nos lo da a nosotros para llevarla a nuestra vida. Es una palabra directamente para nosotros y el Señor nos da a nosotros la oportunidad de volver a compartir que el Señor nos dio a nosotros. Y yo he aprendido mucho. En estos días he aprendido, he llorado, he pedido perdón al Señor, me he arrepentido de muchas cosas. Y de esa forma que el Señor tocó mi corazón, me gustaría que el Señor toque hoy tu corazón. Porque estamos en un tiempo, como dice nuestro hermano Juan, en una guerra espiritual. Estamos viviendo una guerra en los últimos tiempos y cada día se va a ir acrecentando las luchas, las dificultades de todos aquellos que hemos aceptado ese llamado del Señor. Y vamos a leer los últimos 3 versículos y vamos a centrarnos en esos versículos. Vamos a empezar en el verso 11. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Me llamó la atención ese hombre que no estaba vestido de boda, que no estaba vestido correctamente para una fiesta. Y el Señor abre mi mente y pone unas preguntas en mi mente, y yo le hago preguntas, ¿por qué este hombre no está vestido de bodas? Y el Señor me dice, fíjate en la iglesia, mira la iglesia, ¿cómo está la iglesia de Jesucristo el día de hoy? Hay muchos dentro de la iglesia de Jesucristo que no están vestidos para la boda, que no están preparados, que no anhelan el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que viven conforme a sus pensamientos, que viven conforme a los rudimentos del mundo. Y vienen a la iglesia y adoran, y oran en lenguas, y lloran, pero no están vestidos de bodas. ¿Y sabes por qué? Porque muchos han conocido la verdad, pero prefieren vivir en su comodidad. Muchos creamos alrededor nuestro una zona a la cual llamamos una zona de confort. Vivimos, nos limitamos en una cierta zona y no salimos de allí y condicionamos allí y creemos que servimos al Señor, pero no salimos de ese lugar. ¿Y por qué creamos una zona de confort? Porque hay cosas en nuestra vida que no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas. Hay temores en nuestras vidas que no dejamos que el Señor entre a obrar y a sacar esos temores de nuestras vidas. Hay debilidades en nuestras vidas que no dejamos que el Señor obre en esas debilidades.
y nos limitamos a una zona de confort porque no queremos enfrentar esos miedos, porque no queremos enfrentar esas debilidades y vivimos y nos condicionamos a nosotros mismos, condicionamos a Dios en nuestras vidas y no vamos a lo que el Señor quiere de nosotros. Hay un llamado muy grande para cada uno de nosotros. Hoy escuché algo que dijo el pastor hoy a la mañana de una frase que leyó en un libro que decía, hay cristianos que se arrepienten solamente para salvarse y no se arrepienten para ver el reino de Dios. Hoy es el día en el que Dios nos está llamando a un arrepentimiento y Él abrirá las puertas de los cielos y va a mover el reino de los cielos en nuestras vidas. Pero necesitamos salir de esa zona de temor, de esa zona de confort, de esa nuestra comodidad. Porque cuando dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, el Señor nos va a sacar de esa zona. Y el Señor va a empezar a obrar en nuestros corazones. Y el Señor va a hacer que empecemos a afrontar nuestros miedos, nuestras debilidades. ¿Por qué? Para empezar una zona de aprendizaje en nuestras vidas. Después de la zona de temor está la zona de aprendizaje. Es allí que el Señor nos va a mostrar cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Y cuando pasemos esa zona de aprendizaje, llegará la zona de crecimiento. Y es allí cuando vamos a empezar a crecer. Es allí cuando el Señor va a empezar a obrar en nuestras vidas y nos va a levantar a cada uno de nosotros y vamos a poder ver ese reino de los cielos que anhelamos en nuestros corazones. Pero muchos nos aferramos a esa zona en la cual nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. No tenemos, allí en ese lugar no tenemos miedo de lo que van a decir de nosotros, de lo que dirán de nosotros. No tenemos miedo a eso porque vivimos, porque creamos una zona donde nosotros nos sentimos cómodos y dejamos a un lado todos los propósitos que Dios tiene para nosotros y quiere hacer en nuestras vidas. Y hoy es el tiempo en el que el Señor está llamando a que salgamos de esa zona, que dejemos que Él obre en nuestras vidas, que dejemos que Él empiece a cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones. Hay propósitos eternos para cada uno de nosotros. Pero aquí volvemos a lo que es el libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Dios te llama a un propósito y Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida, pero tú tienes que dar el paso de abandonar esa zona de confort y dejar que Dios empiece a trabajar en tu vida. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Si tú fueses consciente, si tú supieses la grandeza de lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú no perderías tiempo viendo la tele. Tú no perderías tiempo viendo fútbol. No perderías tiempo en las cosas del mundo. San Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero no todo me conviene. Hubo una vez un pastor, un reverendo, que yo creo que muchos lo conocen, se llamaba David Wilkerson. Muchos lo conocen por Nicky Cruz, que vivía en las calles, que era un pandillero, y gracias a que ese hombre, que era un pastor en el estado de Pensilvania, ese hombre decidió salir de su zona de confort y dirigirse hacia Nueva York y empezar a trabajar en esos jóvenes. Allí muchos jóvenes recibieron salvación
Y muchos fueron levantados como predicadores, como siervos. ¿Por qué? Porque ese hombre decidió salir de su zona de confort y decidió obedecer la voz. Y este hombre un día estaba viendo la tele y dice este hombre, ¿qué pasaría si yo vendo la tele? ¿Qué pasaría si en vez de ver la tele yo dedico ese tiempo a orar? ¿Y sabes qué? Él vendió su televisor y empezó a dedicar ese tiempo que él veía tele, empezó a dedicar tiempo en orar, en buscar la presencia de Dios, y fue allí cuando el Señor empezó a obrar en su vida y le dio revelación de que él tenía que ir a la ciudad de Nueva York, y fue allí que él fundó un ministerio y donde miles y miles de adolescentes, de jóvenes, pandilleros fueron salvos porque ese hombre decidió salir de esa zona de confort. Yo también lo he pensado. Digo, ¿qué pasaría si vendo la tele? Pero después recuerdo que no es mío, que es de la casa, entonces se me pasa. No lo puedo vender. Dice el versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Yo te hago la pregunta, ¿tú estás vestido de bodas? ¿Estás preparado para las bodas del Cordero? ¿Estás preparado para esa fiesta que el Señor tiene para ti? Todos. Los sirvientes salieron todos a invitar a todos. La invitación es para todos. Todos están invitados para esa fiesta. Y dice en Lucas 14:15, dice, es la misma parábola, y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Cuál es tu excusa el día de hoy? ¿Cuál es la excusa que ponemos nosotros para no querer asistir a esa fiesta? La invitación está hecha. Tú puedes estar vestido para esa fiesta, pero necesitas tomar una decisión. Señor, yo quiero asistir a esa fiesta. Y necesitas tomar la decisión de salir de tu zona de confort para que el Señor empiece a obrar en tu vida, para que el Señor empiece a hacer cosas maravillosas en tu vida. Hay propósitos maravillosos para cada uno de nosotros. No solamente lo que venimos a predicar aquí, todos son igual de importantes para Dios, no simplemente porque estamos aquí adelante, desde el último hasta el primero, todos tienen la misma importancia para Dios. Hay un llamado, un propósito eterno. Jesús dijo en Apocalipsis 3:11, y aquí vengo pronto. Retén lo que tienes, que nadie te quite tu corona. Mientras tú te aferras a tu zona de confort, el Señor no puede cumplir su propósito en tu vida. Y si tú decides mantenerse en esa zona, el Señor levanta a otro para cumplir ese propósito y ese otro se lleva tu corona. Esa corona que estaba preparado para ti se lo lleva a otro. Por eso el Señor te dice que nadie te quite tu corona. Y dice el libro del Apocalipsis que
Que cuando morimos, que lo único que llevamos son las cosas que hemos hecho por amor a Dios. Todas las obras de amor que hemos hecho, esas son las cosas que estarán delante de nosotros cuando nosotros estemos delante del trono blanco. Todas esas obras de amor que hemos hecho por amor a Dios, eso es lo único que nos va a acompañar después de la muerte. Ni tu coche, ni tu casa, ni tu ropa, nada de lo material, todo se queda aquí, todo se acaba. Pero tu espíritu es eterno. Y cuando tú decides servir a Dios y abandonar tu zona de confort, es allí que el Señor empieza a obrar maravillas y milagros en tu vida. Entonces el rey dijo a los que servían, el verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible, ¿no? Qué cosa más terrible es que el Señor ordene que te aten de pies y manos y que te echen allí afuera en las tinieblas. Qué cosa más terrible. Pudiendo haber decidido tú por algo eterno, pudiendo haber decidido tú por el propósito de Dios, si tú decides mantenerte en esa zona en donde tú te sientes cómodo y que al final el Señor diga, echadlo afuera, donde será el lloro y crujir de dientes, qué cosa más terrible. Y después dice el verso 14, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Cuántos tienen un llamado aquí? Levanta tu mano. ¿Cuántos tienen un llamado? ¿Cuántos tienen un llamado? ¿Cuántos sienten que tienen un llamado de Dios? Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos son escogidos? ¿Cuántos son escogidos aquí? ¿Por qué no levantas la mano? ¿No te sientes un escogido? Quiero que me pongas por favor el gráfico. Quiero mostrarte el significado de la palabra escogidos. Quiero que te fijes bien en este gráfico que vamos a ver ahora. ¿Se ve bien? Cuando el Señor me muestra esta palabra, cuando me pone una carga de buscar el significado de esta palabra, entonces yo tengo que quitar el libro de las concordancias. Y esto es lo que yo encuentro en ese libro. La palabra escogidos en el griego es la palabra eklektos, es la primera palabra que significa selecto. Pero esta palabra proviene de la otra palabra que está a continuación, que es eklegomai, que significa seleccionar, escoger. Pero estas dos palabras provienen de una raíz de la palabra que está allí abajo, que es la palabra ed, la ek o la es. Y fíjate en lo que pone allí. Hacer insistencia, abundantemente y depender. Esto es un escogido. Hacer insistencia, ¿qué significa insistir? Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Jesús dijo, el que persevera es un sinónimo de insistencia. Si tú perseveras en los caminos del Señor, eres un escogido. Después pone la palabra abundantemente. ¿Qué significa abundante? Tener algo en gran cantidad. Si lo llevamos a lo espiritual, la primera palabra, insistencia, es insistir constantemente
en la presencia de Dios. Es buscar constantemente la presencia de Dios en oración, leyendo su palabra. Eso es insistir en el reino de los cielos. Y abundantemente es ser abundante en Dios, ser abundante en todas las cosas de Dios, en todas las cosas que vienen de Dios. Ser abundante del Espíritu de Dios. El pastor habló del bautismo del Espíritu Santo. Cuando estás abundante de Dios, tú buscas el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando hay abundancia de amor en ti, cuando hay abundancia de misericordia en ti, tú buscas constantemente la presencia de Dios y abundas tú en las cosas del cielo, en las cosas del reino de Dios. Y después dice la última palabra, depender. ¿Qué significa depender? Estar bajo la protección, al mando o bajo la autoridad de alguien. Si tú eres un escogido, tú dependes totalmente de Dios. Eso es lo que significa ser escogido en el griego. Hacer insistencia. Tú insistes en buscar la presencia de Dios. Tú insistes en todo lo que se refiere al reino de los cielos. Abundantemente, tú abundas en todas las cosas de Dios. Abundas en amor. Abundas en compasión. En misericordia. Y la última palabra, depender. Dependes totalmente de Dios. Espero que lo hayas tenido claro lo que significa ser un escogido de Dios. Si tú tienes, son características que te indican de que tú eres un escogido de Dios. Eres un llamado, pero cuando tú cumples todo esto, tú también eres un escogido de Dios. Dios te ha escogido a ti. ¿No dice Jesús que Él te escogió antes inclusive de la fundación del mundo? Y estamos en una guerra espiritual. Y sabemos cómo pelear esa guerra, cómo luchar cada batalla. Y necesitamos esa ayuda de lo alto. Somos escogidos de Dios. Yo sé que todos somos escogidos de Dios. Y estamos peleando la batalla. Es una batalla dura, es una batalla espiritual. Estamos peleando por nuestras vidas, estamos peleando por nuestras familias. Pero Dios necesita algo más de nosotros. Dios necesita que demos ese paso, y después el otro paso, para empezar a vivir como un verdadero escogido de Dios. Para empezar a caminar en sus propósitos, en todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos una promesa para esta iglesia. Y yo sé que el Señor está preparando el camino porque se están empezando a hacer vigilias, la iglesia está empezando a buscar la presencia de Dios y yo sé que va a llegar el tiempo y va a haber una explosión en este lugar. Y el Señor va a derramar de su Espíritu Santo. El Señor va a derramar de su poder en este lugar y vamos a sentir la gloria de Dios en este lugar y vamos a empezar a vivir en el Espíritu. Vamos a empezar a ver milagros. Y los cautivos serán libertados. Porque dice Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y todos somos libres por esa sangre que se derramó en la cruz por nosotros. Todos somos libres, todos somos escogidos de Dios. Pero Dios demanda mucho más de nosotros. Hemos empezado a caminar por esa senda que el Señor quiere que caminemos. Empezamos a buscarlo en vigilia, en oraciones, pero necesitamos hacerlo eso también en nuestras casas. Encerrarnos un poco más de tiempo. Encerrarnos en ese lugar secreto que tenemos cada uno y empezar a buscar y empezar a dejar que el Señor obre en nuestras vidas.
y dejar de pensar en los problemas, dejar de pensar en las dificultades, dejar de llorar por las esquinas, sintiendo autocompasión por nosotros mismos, porque estamos en dificultades y estamos en problemas. Tienes un Dios mucho más grande que tus problemas. Empieza a depender totalmente de Él. Empieza a depender de ese Dios que te escogió a ti y ese Señor que dijo que Él te daría poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y ese poder lo tienes tú. Empieza a clamar al Señor. El pastor estaba leyendo esta mañana un pasaje. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vosotros, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Tú se lo has pedido? El Señor te da el Espíritu Santo cuando tú pides, y cuando tú pides con fe, el Señor te da ese poder, esa autoridad sobre toda potestad, sobre todo demonio. Tú tienes ese poder, el Señor te da ese poder. Pero yo quiero decirte que tú no te conformes. El pastor decía, es el principio, el hablar en lenguas es el principio del bautismo en el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que eso es el punto de partida hacia todos los dones del Espíritu Santo. Si tú empiezas a hablar en lenguas, no te conformes con eso. Sigue clamando, sigue pidiendo, hasta que el Señor active en ti todos sus dones. Hay muchos dones, el don de sanidad, el don de ciencia. Empieza a clamar al Señor que Él te dé don de sanidad, don de fe, don de fe, de todos los dones, de los 9 dones. Empieza a clamar y que el Señor empiece a activarlo en ti. Ese don de profecía, ese don de ciencia. No te conformes, mi hermano, con hablar en lengua. Tú continúa clamando, continúa humillándote delante de Dios y Él empezará a levantarte y Él se glorificará en tu vida y Él te honrará por esa humildad tuya. Dice el Señor que el que busca, halla. Si tú lo buscas con todo tu corazón, lo hallas, lo encuentras. El que llama se le abre. Al que llama se le abre. Imagínate, mi hermano, lo deseoso que está el Señor de abrirte esas puertas de los dones del Espíritu Santo. Imagínate todo lo que te espera. Todas las cosas maravillosas que vas a empezar a ver con tus ojos. Cuando tú empieces a orar por los enfermos y cuando empiecen a sanar, cuando los ciegos empiecen a ver, cuando empieces a echar fuera demonios, imagínate, póntelo en una visión, todo eso quiere hacerlo el Señor en tu vida. Pero necesitamos clamar un poco más. Suplicar un poco más. Todos somos llamados y el Señor quiere cumplir ese propósito en nuestras vidas, en la vida de cada uno. Vamos a empezar a tomar ese llamado que Dios tiene para nosotros. Vamos a empezar a cumplir los propósitos de Dios. Vamos a abandonar, vamos a dejar esa zona de confort que hemos creado. Y todo va a cambiar. No importa, mi hermano, si al principio tú no ves cambios, tú sigue clamando. Tú sigue clamando, que el Señor sigue obrando. Hay una canción que dice que tú estás obrando. Aunque no podamos ver, tú estás obrando. Cada día de nuestras vidas el Señor hace algo maravilloso en nuestras vidas. Él dice, el que empezó, lo dice San Pablo, el que empezó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que vuelva nuestro Señor Jesucristo. O sea que el cambio es permanente. El Señor nunca de hacer cosas en nuestras vidas, nunca deja de cambiar algo en nosotros.
Cada día va perfeccionando. Y el propósito suyo es que tú seas perfecto, que tú vivas en santidad. Y vamos a ver la gloria de Dios. Y yo te invito, vamos a buscar, vamos a invitar al hermano, vamos a ser abundante. Vamos a hacer abundante las cosas de Dios. Si tu vecino es un hermano, invita a tu hermano, dile, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios. Llama a tu hermana, dile, vamos a reunirnos y vamos a orar, vamos a pasar un tiempo en la presencia de Dios. En la oración, en la búsqueda de Dios, allí está el secreto. Y vamos a empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Vamos a dejar de mirar la grandeza de los problemas. Y vamos a empezar a mirar la grandeza de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema o cualquier dificultad. Y vamos a acostumbrarnos a los problemas, porque nada va a ser fácil, porque el Señor nos dice que habrá dificultades, habrá aflicciones, pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros, de que Él nos acompaña a cada momento de nuestras vidas, de que Él está con nosotros a cada instante de nuestras vidas. Y aunque haya dolor, aunque haya tristeza, Él nos dice, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y dice el salmista, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo... ¿Cómo? Morará bajo la sombra. Pero ¿quién morará bajo la sombra del Omnipotente? El que habita, ¿no? Ahí tienes la condición. Si tú quieres morar, si tú quieres morar, si tú quieres morar bajo la sombra del Omnipotente, primeramente tienes que habitar, primeramente tienes que buscar su presencia, anhelar su presencia, desear su presencia. Esa es la condición que nos pone el salmista, que te pone Dios a ti. Si tú quieres morar bajo su sombra, primero tienes que buscarle. Porque si tú lo buscas, tú lo encuentras. Quiero que vengas conmigo al libro de Jueces. El capítulo 7, del verso 1 al 7. Jueces 7, 1 al 7. Dice la palabra de Dios, Jueces 1, capítulo 7, el verso 1, dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado.
Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá contigo. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Conocemos la historia de Gedeón, que tenía un ejército de 32,000 hombres. Dios le dijo, mucho, es mucho. Dile a los que tengan miedo que pueden volver a su casa. De los 32,000 hombres quedaron 10,000. De los 32,000 quedaron 10,000. 22 hombres volvieron a casa. Volvió a decirle Dios a Gedeón, es mucho, todavía es mucho. Y le dice Dios a Gedeón, llévalos a las aguas y yo te diré quiénes son los que van contigo. Y de esos 10,000 solamente quedaron 300 personas, 300 guerreros. Tú haces un cálculo del porcentaje de un ejército de 32,000 personas. ¿Qué porcentaje son 300 personas? Menos del 1%. Menos del 1%. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esa es la imagen que Dios me dio de cómo estamos la iglesia hoy en día, la iglesia en general. Miles y miles de personas que dicen ser cristianos. Miles y miles de personas que dicen que aceptaron a Cristo en su corazón, que forman parte de la iglesia, que vienen a la iglesia, que oran, que lloran, que claman, pero que no están vestidos de bodas. Y solamente 300 de esa multitud de ejércitos, solamente 300 era la que estaba preparada para ir a la guerra. Hoy en día, mi hermano, estamos en la misma condición. Son muy pocos los que están preparados para ir a la guerra. Y Dios quiere cambiar esa situación el día de hoy. Dios quiere cambiar esa situación. Dios quiere que todos formemos parte de esos 300 que estaban preparados para pelear, para luchar. Dios le dijo, con esos 300 yo te daré la victoria. Yo los salvaré con esos 300. Y había un ejército de más de 100,000 hombres del otro lado del valle. Y hoy estamos en la misma situación. Hay un ejército de diablos, de demonios, de espíritus, allí afuera, que están esperando vencernos a nosotros como iglesia de Dios. Pero yo sé que hoy, que aquí en esta iglesia hay más de 300 hombres que están preparados para esa batalla. Quiero hacerte una invitación, si tú no formas parte de esos 300. Quiero invitarte que hoy tú vengas
y formes parte de ese grupo. Que te arrepientas. El Señor hoy te invita a salir de esa zona de confort. El Señor te está invitando hoy a que tú le abras la puerta de tu corazón. Tú eres un llamado. El Señor quiere hacer de ti un escogido. Y el Señor quiere empezar a usar tu vida. El Señor quiere empezar a levantarte a ti. Hay un propósito eterno para ti, hay un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarte a que hoy, si tú quieres ser parte de ese propósito, si tú quieres formar parte de ese ejército que Dios está formando, de ese grupo que Dios está levantando en esta iglesia, si tú quieres formar parte de ese grupo, yo te invito a que tú des un paso, que tú tomes esa decisión y decirle a Dios, yo quiero formar parte de ese grupo. Porque el Señor está empezando a obrar en esta iglesia. Y esto va a ir a más, vamos, cada culto vamos a sentir más y más la presencia de Dios, vamos a sentir ese poder. A medida que van pasando los días, el tiempo, vamos a empezar a ver a personas que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a empezar a ver milagros. Y yo te invito, si tú no formas parte de este grupo, yo te invito a que tú tomes la decisión hoy de formar parte de ese grupo. Hoy es el tiempo en que tú puedes venir a los pies de Cristo. Yo te invito, si tú eres, yo quiero invitar al hermano Donald que me acompañe con el piano, por favor. Hay un llamado para ti hoy. No dejes que pase este tiempo, no dejes que pase este llamado. Dios te llama, Dios te está llamando. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Yo te invito, si hay algún pecado en tu vida, yo te invito a que tú le pidas perdón a Dios. Que tú te arrepientas de ese pecado. Si hay incredulidad en tu vida, arrepiéntete de esa incredulidad y empieza a creer en Dios. Empieza a creer que Él es el único que puede sacarte de la situación en que tú estás. Él es el único que puede hacer algo, cambiar algo en tu vida, liberarte de esa prisión en la que tú te encuentras hoy. Él es el único que puede sanar tus heridas. Y yo te invito a que tú le abras hoy tu corazón a Dios. Si tú quieres tomar ese paso, esa decisión, quiero invitarte a que te pongas de pie. Si hay alguna persona que siente que necesita dar un cambio a su vida, el único que puede traer cambio a tu vida es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier situación es Jesucristo. Jesucristo fue el que derramó su sangre por ti en la cruz. Ponte de pie si tú quieres hacer ese cambio en tu vida. Pídele perdón y invítale que entre a tu corazón. Dile, Señor, entra a mi corazón y empieza a obrar en mi vida. Empieza a transformarme conforme a tu corazón. Quiero también compartir algo contigo que el Señor me llevó a buscar. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio, que ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Si tú vives en la tibieza, hoy es el tiempo en que tú puedes cambiar. Hoy es el tiempo en el que el Señor te está llamando a que tú tomes la decisión de cambiar. Quiero compartir contigo la traducción de la palabra frío en el griego. Esta palabra frío es sudros, que significa frío, pero esta palabra viene de otra palabra que se llama, que es sujos, que se llama frialdad. Pero esta palabra viene a su vez de otra palabra, de una raíz que se llama sujo, que quiere decir respiración forzada. El significado de esa palabra es asesar. Asesar significa respirar anhelosamente por efecto del cansancio, calor excesivo, alguna dificultad debido a una enfermedad. Asesar significa también boquear, que es una palabra que se usa mucho, lo usábamos mucho cuando estaba en el servicio de emergencias, cuando estábamos en la ambulancia, usábamos mucho esta frase que significa boquear, que es jadear. Cuando una persona está a punto de morir, le llamábamos boquear, que empezaba a respirar por la boca, que empezaba a respirar con dificultad. Eso era boquear, y también significa estar a punto de morir. Eso es lo que significa la palabra frío. Dice, vamos a leerlo, lo que dice en Apocalipsis. Vamos a leerlo y quiero que comprendas esto. Quiero que abras tu corazón, quiero que escuches lo que el Señor está hablando hoy. Apocalipsis 3, versículo 14 dice, el 15, yo conozco, dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras de nuestro Salvador. Frío significa estar moribundo. Quiero que comprendas las palabras, son muy duras las palabras que está hablando Jesucristo. Cuando dice Jesús, yo prefiero que seas frío a que seas caliente, a que seas tibio. ¿Qué es lo que te está diciendo Jesús? Yo prefiero que estés moribundo a que seas tibio. Eso es lo que te está diciendo Jesús hoy. Que tomemos esa decisión de salir de la tibieza en la que vivimos, de salir de esa zona de confort en la que nos sentimos cómodos, y empecemos a dejar que el Señor nos lleve mucho más allá de esa zona de confort. San Pablo decía, extiéndete mucho más allá. No te limites a esa zona, extiéndete hacia lo que el Señor tiene para ti. Extiéndete hacia el reino de los cielos y empieza a clamar al Señor, arrepiéntete, no solamente para ser salvo, sino arrepiéntete para que el Señor te muestre el reino de los cielos. Y con esto quiero terminar, que hay algo maravilloso que está viniendo para nosotros. Algo grandioso que el Señor trae para nosotros. El Señor quiere preparar nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros para cosas maravillosas. Pero es tiempo de empezar a vivir en el Espíritu. Es tiempo de empezar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. De dejar de lado las cosas del mundo, de las cosas naturales. De empezar a renunciar a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, y empezar a aferrarnos a las cosas que Dios quiere para nosotros.
empezar a buscar realmente su presencia para que Él se manifieste a nuestros corazones, para que Él se manifieste a la vida de nosotros, para que empecemos a ser llenos de esa presencia, llenos de ese amor, de su misericordia. Yo sé que el Señor está hablando a su iglesia y quiero que tú tomes un tiempo y piensa, escudriñate, ¿cómo estás hoy delante de Dios? ¿Estás tú vestido de fiesta? Yo te invito a que tú hagas ese mea culpa, ese pensamiento, y que tú tomes la decisión hacia un propósito eterno. Amén. Que Dios te bendiga.